Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos dos versículos que hemos leído, los cuales se encuentran en el tercer capítulo de la primera carta a Timoteo, son considerados los versículos claves de la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta. Y esto significa que estamos entrando en una nueva división de las epístolas paulinas al llegar a primera y segunda a Timoteo. Estas cartas son conocidas como las epístolas pastorales juntamente con la carta escrita a Tito. Son llamadas así porque estas tres epístolas fueron escritas a dos hombres quienes eran pastores, hombres a quienes Pablo había reclutado y discipulado y entrenado para el pastorado. Y por primera vez en todo nuestro estudio de las Escrituras, vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Hemos mencionado antes que estos libros no están en la Biblia en el orden en que fueron escritos, sino que más bien están organizados según su contenido. Hemos tomado los libros en la secuencia en que aparecen, pero al llegar a las epístolas pastorales cambiaremos esto, porque Pablo le escribe primero a Timoteo y a Tito al mismo tiempo, y luego escribe su segunda carta a Timoteo. Y la segunda carta de Pablo a Timoteo son las últimas palabras de Pablo, y fueron escritas en circunstancias muy graves. Usted debe sentir la gravedad de esas palabras como las últimas palabras que dijo el apóstol Pablo. Y para hacer eso más efectivo, trataremos esa epístola al final. Así que el orden que seguiremos es primera de Timoteo, luego Tito, después la pequeña carta de Pablo a Filemón, quien vivía en Colosas, y concluiremos con la epístola conocida como segunda de Timoteo. Así que recuerde esto porque será importante en la secuencia de nuestro estudio. Estos dos hombres a quienes estaban dirigidas estas cartas eran ambos pastores. Timoteo había sido puesto por el apóstol Pablo para ser el pastor de la iglesia de Éfeso, y quizás de esas iglesias satélites que salieron de la iglesia de Éfeso también. Tito, por otro lado, fue puesto por el apóstol Pablo en la isla de Creta, y ese era un lugar bastante difícil para fundar una iglesia. Veremos que estos dos hombres eran muy diferentes. Timoteo aparentemente era joven, muy sensitivo. El perfil de Timoteo emerge al estudiar las dos cartas de Pablo para él. Pablo le está exhortando a no ser tímido, sino a ser firme y hablar por Cristo. Le está exhortando a tomar un poco de vino por el bien de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Y eso implica que era un joven muy sensible. Era un hombre quien estaba lleno de amor y era un hombre a quien Pablo ponía como modelo a causa de su amor por otras personas. Recuerde, en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo nos habló de los patrones o modelos de los que viven en Cristo, nos habló de la filosofía de vivir en Cristo y puso como modelos a personas que vivían en Cristo. Puso como ejemplo a Timoteo y dijo:
No conozco a otra persona que les ame naturalmente y piense en ustedes como Timoteo. Lo presenta como un ejemplo de amor de una persona muy afectuosa. Timoteo era ese tipo de persona, pero debe haber sido un poco tímido y necesitaba estas exhortaciones para superar su timidez y ser más atrevido. También es alentado sobre sus frecuentes enfermedades. Así que tenemos en el perfil de Timoteo a una persona que es muy afectuosa y muy sensible. Quizás luchó mucho con el asunto de su timidez y el ser atrevido para testificar de Cristo y para hacer su trabajo pastoral. Tito era un hombre diferente, y el perfil de Tito que emerge es muy diferente al de Timoteo. Tito es un hombre mayor y aparentemente muy maduro y estable. Sabemos esto por las cosas que Pablo no le dice a él, porque Pablo no le exhorta sobre frecuentes enfermedades y sobre ser atrevido, sobre hablar y no ser tímido. Sabemos también que Tito tiene que haber sido un hombre muy bueno por la tarea que el apóstol Pablo le dio. Cuando Pablo escribió esa carta a los Corintios con todas las soluciones y las correcciones para los problemas carnales en la iglesia corintia, él envió esa carta por mano de Tito. Y Tito tuvo que ser quien la explicara, la interpretara, la aplicara y la defendiera también. Y trató con todos los problemas de ese asesoramiento que saldrían como resultado de esa carta. Su segunda carta a los Corintios también la envió por mano de Tito y lo colocó en un lugar muy difícil al colocarlo en la isla de Creta. Los corintios eran tan notables en su inmoralidad que había una expresión en el griego: vivir como viven en Corinto. Y eso significaba ser indescriptiblemente inmoral. Y Pablo envió a Tito a trabajar con esa gente. Ahora los cretenses también eran muy notables, pero en forma diferente. Eran personas bárbaras. Actuar como un cretense era otra expresión griega y significaba acechar a sus enemigos. Eran conocidos como mentirosos y animales salvajes, personas que siempre pensaban en su estómago y en ser muy flojos. Así que fundar una iglesia entre personas como estas era una misión muy difícil. En virtud de las tareas que Pablo le da a este hombre, Tito, vemos emerger su perfil. Él es un hombre mayor, mucho más fuerte y maduro. Él era tal vez el mejor hombre que Pablo tenía en términos de manejar difíciles situaciones pastorales. Pero hay una intensa relación personal entre Pablo y Timoteo. La relación entre Pablo y Timoteo del tipo padre-hijo en la obra de Dios y la obra del ministerio ha sido modelo para muchos pastores y sus asistentes por los siglos de la historia de la iglesia. Y esto está enfocado de una manera muy cierta en el segundo capítulo de la epístola a Timoteo, la primera, en el capítulo 2 y el versículo número 2, donde Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo nos presenta un tipo de educación que nunca podrá ser sustituida. Es el más importante tipo de aprendizaje o entrenamiento que un joven ministro puede tener. Aparentemente, cuando Pablo enseñó en una escuela, en esa escuela de Tirano en Éfeso, Timoteo fue uno de sus estudiantes. Timoteo tuvo el beneficio de toda esa enseñanza, la cual fue como un seminario. Pero Timoteo conoció al apóstol Pablo en Listra. Él era de Listra, y recuerde que Pablo fue apedreado en Listra y dado por muerto, y sacaron su cuerpo fuera de la ciudad como si fuera un perro muerto, pensando que realmente ya no tenía vida. Tal vez esa fue la presentación de Timoteo a Pablo. Pablo regresó por segunda y tercera vez, y fue en su tercera visita a Listra que el nombre de Timoteo comenzó a mencionarse. Y desde allí Timoteo es siempre mencionado como parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Así que Timoteo fue reclutado por Pablo en su tercera visita a Listra, en su tercer viaje misionero.
Podríamos decir también que Timoteo es un gran ejemplo del buen cuidado familiar, porque él era un creyente en tercera generación. Su abuela era una creyente, su madre era creyente y él era creyente. Así que él no es como el carcelero de Filipos, quien es dramáticamente convertido y es una primera generación de discípulos de Jesús. Él es una tercera generación de Jesús. Kenneth Scott Latourette, quien escribió un gran libro sobre historia de la Iglesia, dijo que esas personas, quienes son convertidas en sus vidas de pecado y luego van y sirven al Señor, son realmente la excepción. Si usted estudia la historia eclesiástica y hace esta pregunta, ¿quiénes son las personas que pusieron a la Iglesia de Jesucristo en el mapa del mundo? La gran mayoría, dice Latourette, son del producto de hogares cristianos. Personas que tienen padres cristianos son quienes generalmente salen y hacen eso. No son los que son sacados de vidas de pecado por lo regular. Solo escuchamos de ellos porque su historia es tan dramática que tenemos que escucharla. Timoteo era así, un creyente de tercera generación, y la relación entre él y Pablo era una cosa verdaderamente hermosa. Lea el libro de Primera de Timoteo y usted va a poder constatar la manera en que Pablo se dirige a este hijo en la fe. Estamos seguros que de igual manera Timoteo mostraba ese afecto de un hijo hacia un padre en su relación con Pablo. Y desde ya podemos ver una gran lección para aquellos que son líderes y tienen un gran tiempo en la obra del Señor. Es necesario engendrar hijos en la fe, que estén listos para continuar con la obra y preparar a otros para que a su vez continúen con la obra del Señor. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.